Bien, entonces, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio con la clase de matemática. El día de ahora vamos a proseguir con el tema número 10, que corresponde a geometría. Y vamos a seguir hablando acerca de ángulos y, en este caso, también vamos a hablar de rectas. Vamos a recordar lo que estuvimos viendo anteriormente de ángulos. Recordemos de que estuvimos viendo el sistema de medida de ángulos, el sistema sexagesimal y el sistema circular. Y un poco estuvimos explicando, o bueno, lo hicimos mencionado, en lo que era el sistema de medida de ángulos, mencionamos los ángulos conocidos. Entre los ángulos conocidos tenemos el ángulo recto, los cuales tenemos de que el ángulo recto mide 90 grados, y el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Y vamos a ver dos cosas. Respecto al sistema de medida sexagesimal, ángulo recto lo vamos a comprender, acá tengo el reloj, lo vamos a comprender como que tuviéramos un cuarto de hora, digámoslo así. Permítanme que mueva las agujas. Un cuarto de hora, ¿verdad? Como podemos observar, se forma un ángulo recto, ¿verdad? 90 grados. Y un ángulo llano lo podemos comprender como que fuese o hubiese transcurrido media hora, ¿verdad? Media circunferencia. La mitad de 360 es 180, ¿verdad? Y la cuarta parte de 360 es 90. Ahora, habiendo establecido esto, vamos a ver ciertas cosas. Vamos a empezar a definir lo que es un ángulo complementario. Y voy a borrar esta parte de acá. Entonces vamos a escribir acá que vamos a definir lo que es un ángulo complementario. Un ángulo complementario es aquel en los cuales tenemos la suma de los ángulos consecutivos, los cuales forman un ángulo recto. Entonces voy a borrar esto de acá para que lo veamos mejor. Tenemos la suma de dos ángulos consecutivos y que esa suma nos forma un ángulo recto. Podría ser el caso de que yo tuviera estos dos ángulos, ¿vean? Supongamos, por así decirlo, de que esta línea que acabo de trazar parte de la mitad del ángulo recto, entonces este de acá va a medir 45 grados y este 45 grados, suponiendo, ¿verdad? Entonces, la suma de estos ángulos consecutivos me da 90. Por tanto, estos ángulos son complementarios, se complementan entre ellos para poder lograr un ángulo recto, ¿verdad? Acá podría variar los valores, ¿verdad? No podría ser 45, 45, digamos de que tuviéramos un ángulo de, ¿qué? 40 y acá tuviéramos un ángulo de 50. Y así puede variar. También podríamos tener un ángulo de 60, digámoslo así. Y acá podríamos tener un ángulo de 30. Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo cierto es de que la suma de dos ángulos consecutivos, entendamos por ángulos consecutivos como ángulos que están a la par, entonces la suma de ellos, si nos da 90, entonces es un ángulo complementario, ¿verdad? Ahora vamos al caso de los ángulos suplementarios. Y voy a borrar esto de acá. Y solo voy a borrar esto. Cambiamos el com por el sub. Y ahora tenemos suplementarios. Ahora, los ángulos suplementarios son aquellos en los cuales tenemos ángulos consecutivos que al estar unidos forman un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Entonces, podría variar también respecto a los valores de cada uno. Por ejemplo, voy a trazar otro acá. Tenemos la línea recta. Y supongamos que tenemos ángulos consecutivos de esta forma, ¿vean?
podemos observar que inicialmente, acá, todo esto de acá, recordemos que media vuelta son 180 grados, tenemos 180 grados, ¿verdad? Pero está dividido en dos formas. Digamos de que acá tuviéramos un ángulo de 30 grados y acá uno de 150 grados. Ambos suman 180, por tanto son ángulos complementarios. Son ciertas propiedades de ángulos. Recordemos de que tienen que ser necesariamente consecutivos para que se puedan aplicar estas clases de propiedades. Entonces, recapitulando, un ángulo complementario es aquel que si son dos o más ángulos consecutivos y suman 90 grados, entonces los catalogamos como complementarios. En el caso de los suplementarios, si son dos o más consecutivos, tienen que sumar 180 grados. Y ahora vamos a ver ciertas peculiaridades o ciertas propiedades un poco más diferentes. Para eso voy a borrar esto de acá. Y vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo tengo el siguiente ángulo. No le vamos a poner alguna cantidad en específica, lo vamos a llamar teta. Bien, supongamos que lo tengo de esa forma. Y a mí se me ocurre prolongar sus lados. Por ejemplo, voy a prolongar. Prolongar es, digamos, de esta forma está así trazado. Si yo lo prolongo, quiere decir de que voy a pintar más allá de donde está hecho, ¿verdad? No voy a pintar más para acá, sino que más para acá. Entonces lo vamos a hacer así. Colocamos en la misma forma, o tratamos de colocarla de la misma forma la regla, y prolongamos este lado. Ya prolongué un lado, que según la clase anterior podríamos tomarlo como esta es la parte inicial y esta es la parte final de un ángulo. Y prolongo también su parte inicial. Y podemos observar de que se nos formó otro ángulo, ¿verdad? Que vamos a llamar en este caso como esto. Vamos a llamar así. Bien, entonces, a esta propiedad le vamos a llamar ángulos opuestos por el vértice. ¿Y en qué consiste un ángulo opuesto por el vértice? Que si tenemos un ángulo el cual sus lados son las prolongaciones del ángulo inicial, entonces vamos a decir de que este ángulo de acá es igual a este de acá. Podemos establecer esa igualdad y como podemos observar, se ve prácticamente igual, ¿verdad? Entonces, esta propiedad le llamamos ángulos opuestos por el vértice. Ya vimos alrededor de 3 propiedades de los ángulos y ahora vamos a empezar a desarrollar ejercicios para poder comprenderlos mejor. Ejercicios que involucran, obviamente, implementar estas propiedades. Voy a borrar lo que acabo de escribir. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Se nos pide encontrar el valor de X en la siguiente figura. Pónganme mucha atención. Vamos a hacer ahorita, permítanme. Sería
Y más o menos el dibujo es así. Vean. Entonces, nos dicen de que este ángulo de acá mide X. Este ángulo de acá mide X más 8. Cuidado con ese más. X más 8, ¿verdad? Y este de acá mide X. Y este X más 2. Y ahora me gustaría de que me dijeran inicialmente qué observan en esta figura, si es que observan algo. Que hace un ángulo de 90. O sea, es un ángulo recto. Exacto, acá tenemos un ángulo recto, ¿verdad? Esto de acá. Voy a tratar de pintarlo de azul para que lo sepamos identificar. Más o menos así. Obviamente no está tan pegado, pero es para que ustedes más o menos identifiquen que inicialmente hay un ángulo recto, ¿verdad? Sin embargo, sabemos de que tenemos diferentes ángulos alrededor de ellos. Y se nos pide que encontremos el valor de la incógnita X. ¿Y qué vamos a hacer? No sabemos, estos ángulos todos suman 90 grados, pues tenemos un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, podría decir que al sumar x más x más 8 más 2x más x más 2, esto es igual a 90 grados. ¿Por qué? Pues si yo tengo ese ángulo y le agrego este, y le agrego este, y le agrego este, me van a formar el ángulo de 90 grados. Entonces, como nuestro objetivo es encontrar el valor de la letra X, lo único que vamos a hacer en esta acción es, pues, sumar. Tenemos X sería 2X más 2X, 4X, más X, 5X, más 8 más 2 es 10. Y esto es igual a 90 grados. Ahora paso el 10 al otro lado, esto ya lo estuvimos viendo anteriormente, cómo resolver ecuaciones. Esto es 10 y x igual a 80 grados sobre 5. Y entonces, ¿cuál será el valor de la incógnita? La división de 80 entre 5, que es 16. El valor sería de 16. Y bueno, ya si quisiésemos encontrar los valores de los ángulos, tendríamos que hacer los procedimientos, ¿verdad? 16 más 8, que sería 24. 2 por 16, que esto sería 32. Y x más 2, que en este caso sería 16 más 2, que sería 18, ¿verdad? Y ahí hemos hecho la solución de todo el ángulo recto. No sé si hay alguna pregunta. No, no hay dudas. Bien, entonces ahora vamos a ver otro ejercicio en el cual tenemos que aplicar. Acá aplicamos la propiedad de un ángulo complementario, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejercicio donde apliquemos otra propiedad.
Bien, entonces acá nuevamente se nos pide que encontremos el valor de x de la siguiente figura cuyos ángulos tienen los siguientes valores. ¿Vean? Ahora vengo y les pregunto, ¿qué se logra observar en este dibujo? Que es un ángulo llano. Exacto, es un ángulo llano, ¿verdad? Y como podemos observar, bueno, acá está el ángulo llano, lo voy a poner con negro. Todo eso es 180 grados, que es lo que mide el ángulo llano. Pero pueden observar que tenemos diferentes ángulos inmensos dentro del ángulo total. Entonces, acá nuevamente podríamos establecer cierta ecuación, donde podemos decir que la suma de x más 2x más 2x más 4x es igual a 180 grados. Y lo único que tenemos que hacer es efectuar la ecuación para encontrar el valor de la incógnita, ¿verdad? Entonces sumamos x más 2x más 2x más 4x, eso es igual a 7x. No, no, perdón. Eso es 9x igual a 180 grados, ¿verdad? Lo único que hacemos para entrar el valor de x es pasar 9 a hacer su función inversa. Está multiplicando, va a pasar a dividir. Y 180 grados entre 9 es igual a 20 grados. Recordemos que en las anteriores estuvimos también hablando de que si no se especifica que son grados, posiblemente puede que sean radianes. Sin embargo, no es el caso. Generalmente se trabaja con grados. Entonces, esta es la solución del ejercicio. No sé si hay alguna duda. Solo que siempre, digamos, se va a sumar uno de la X inicial, ¿verdad? O sea, cuando no tienen, digamos, valor, siempre le voy a sumar uno igual, ¿verdad? O sea, casi cuando tienen valor. Digamos que me ponen X más 2X. Ahí sería a 4X. O solo tengo que dejar a 3. Sí, sí, ahí. Así sea, Tati. Alice. Siento. Igual, si quisiéramos resolver todos los valores de los ángulos, pues solamente sustituimos, ¿verdad? El valor es 20. Este de acá es el que vale 20 grados. Este de acá va a valer 2 por 20, que es 40. Este también va a valer 40 y este va a valer 80 grados, ¿no? Si nosotros sumamos 20 más 40 más 40 más 80, nos tiene que dar 180 grados. Bien, entonces vamos a pasar a realizar otro ejercicio, los cuales tenemos que implementar también las propiedades que hemos estado viendo, ¿verdad? Observemos la siguiente figura.
Bien, se pide encontrar el parte de X en el siguiente dibujo. Sabemos que el ángulo de la mide es X, este de acá de 80 grados, este de acá mide X, este mide 130 grados y este mide 2X. Entonces, acá hay cosas bastante diferentes, ¿verdad? Desde que no nos forma un ángulo recto ni un ángulo plano. Entonces acá vamos a mezclar nuevamente lo que estoy viendo en el sistema sexagesimal. Recordemos de que media o media hora son 180 grados, ¿verdad? Partida desde acá. Pero, ¿qué pasa si esta aguja da toda la vuelta? Bueno, acá. Serían 360 grados. Entonces, como observamos en la figura, no tenemos un ángulo de oveja de 180, sino que tenemos ángulos que dan la vuelta completa. Sería 360 grados. Entonces, yo podría decir de que la suma de todos estos es 360 grados. Buscamos x más 3x más 80 grados más 2x más 130 grados. Esto es igual a 360 grados. Y acá, habiendo establecido la ecuación, simplemente desarrollamos ese cuadro para encontrar el valor de x más 3x es 4x, más 2x es 6x, más 80 más 130, eso es igual a 210 grados, igual a 160. Pasamos este 200 grados al otro lado a restar. Eso es igual a 6x, 360 grados menos 210 grados, ¿verdad que sí? Y ahora hacemos la resta. 360 menos 210 es 150. Y vamos a saltar este paso. Acá el 6x está multiplicándose. De ellos va a pasar al otro lado el 6 a dividir. Sería 150 grados entre 6. Igual a 25. Y ese es el valor de nuestra incógnita, ¿verdad? Si tuviéramos que conocer los valores de todos los ángulos, simplemente tenemos que sustituir por incógnita. Este de aquí se vale 25 grados, el va a valer 3 por 25, que eso es 65. Este mente no le tenemos que sustituir nada, ya vale 80 grados. Y esta tendría 50 grados. La suma de todos ellos tendría que dar 360 grados, ¿verdad? Y bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio y último de este tema que estamos viendo. No sé si ya lo copiaron. Sí, ya lo copiamos. Solo una duda, ¿en este tipo de ejercicios me puede dar punto decimal o siempre va a ser una cantidad exacta? Pues antes de sí, puede ocurrir de que en algunos casos, digamos, ahora podría haber sido 36.5, que 130.2 más o menos. Entonces, sí se puede trabajar números decimales y también la resta te puede con decimales, ¿verdad?
Uy, no sé. Signo severo. Si queremos hacer de siguiente tipo, vean, tenemos este ángulo vale x más 10 y este vale 3x menos 40. Entonces, solamente se puede verificar propagada. Como pueden observar en este dibujo, estado es la propagación de los ángulos, entonces, fácilmente podemos establecer propiedad en los ángulos opuestos por el que se podemos desde que este ángulo es igual a este lado. Entonces, x más 10 es igual a 3x menos 40 grados. Básicamente resolvemos la ecuación para encontrar el valor de x. Pasamos los valores a un lado y las incógnitas al otro. En este caso yo paso el 10 los 40, perdón, a sumar el 10. Y el 3x lo voy a dar acá, solo voy a pasar la x a un lado. Y esto es igual a 50 igual a 2x. Eso es 25 el valor de x. Si me salgo unos pasos del coche, después vamos a estar viendo cómo son el sistema de opciones, ¿verdad? Y más todo, opciones. Entonces, la respuesta a encuesta se puede decir por el que tenemos era que x igual a 25. Es obligado a ver 25 más que 35 grados. Y es acaba de ver 25 por 3, que es 75 menos 40, eso es 35, ¿ya? Se cumple la igual. ¿No sé si hay alguna duda? No, ninguna. Entonces voy a dar la pizza y vamos a pasar al siguiente tema que tenemos que ver. Ya hemos relatado que son los ángulos y sus propiedades. Ahora tengo que hablar acerca de rectas. Primero vamos a empezar definiendo lo que es un recta. Una regla la podemos catalogar como una sucesión de puntos. Puntos son consecutivos. Depende de diferentes factores. Pero en mi caso, en 3 minutos, entonces ya está. A ver si nos damos ellas, tomando la real, para volver a comentar el tiempo. Entonces, retomando, una recta es una sucesión de puntos que también es infinita. La recta es infinita. Generalmente cuando nosotros trazamos un plano artesano, solamente veo cierta cantidad de puntos los que nosotros hemos aplicado. Pero exacta siempre va a tener una infinidad de puntos, los cuales nosotros podemos seguir. Entonces, habiendo definido lo que es un meta, podemos empezar a hablar de los Profe, se le escucha algo cortado, pero no sé si es mi internet o el suyo. ¿Cómo? Se le escuchaba algo entrecortado, pero no sé si es mi internet o el suyo. Pues creo que mi internet, porque está malo. Voy a repetir. En resumen, lo que dije de que una recta es una sucesión de puntos. Puntos que pueden ser infinitos. Pues cuando nosotros estamos recta, la noticia, realmente nosotros trazamos cierta cantidad de puntos, pero la recta debe tener infinidad de puntos.
indefinida, ¿verdad? Y pues entonces ya definido lo que es la recta, no sé si me escucha. Sí, sí se escucha. La, Sí, sí se escucha, profe. entonces vamos a definir los tipos de recta. Si a veces me hablan y casi escucha es porque tengo problemas con audio, sé que pasa, estoy grabando también la clase con la computadora, pero en mi celular escucho en el computador, tengo que hacer, pero si escucho que ustedes me dicen en varios speakers y no escucho yo. Entonces, en los rectas tenemos inicialmente las paralelas. Rectas son aquellas más que nosotros encontremos diferentes puntos entre ellas. Estas rectas nunca están naturales. No, si no está, si esta trayectoria general nunca se va a tocar entre ellas. Bien. Luego tenemos las secas. Bueno, voy a colocar aquí no. Eso rectas paralelas. Rectas que nunca van a tocar, ¿verdad? Ahora vamos a ver las tasas secas. Las secas son aquellas que corren tres en un punto determinado. Por ejemplo, tenemos, voy a hacer ese tipo acá, tenemos esta y la cantidad es. Corta en determinado punto, ¿verdad? Que esté definido, pero si es un punto determinado de ella. Puede ser acá, puede ser acá, pero las condiciones de que cortan a veces. Luego tenemos las redes perpendiculares. Las redes perpendiculares son parecidas a las secantes, solo que tienen una condición. De que las redes perpendiculares cortan la otra recta en determinado punto, pero la peculiaridad es que son ángulos 90 grados. Las rectas perpendiculares son más parecidas a una cruz. Bueno, para eso una cruz, ¿verdad? También podría ser una X, todo depende de concertada la gráfica. Vamos a poner esto de aquí. Como pueden observar, en estas perpendiculares se forma forman ángulos 90, sin embargo, es necesario escribir todos los ángulos 90 que se forman. ¿Cómo vas? Pero vamos a verificar. Ok, estas son las rectas perpendiculares. Y continuando con la semana de adelante, vamos a ver unas propiedades en las cuales tenemos rectas paralelas que cortas por una recta secante. Vamos a ver eso, vamos a tiempo que se termine. Si al tiempo tenemos un no quedarnos a mezcla, que es importante conocer. No sé, al momento No, no hay duda, solo que aún se le escucha un poquito de entrecortado, es lo único. sí, ahí las diferencias de casos son bastante
ajena, sí, ¿verdad? Porque en estos días la conexión a internet ha sido bastante mala y me disculpo, pero no sé cómo se puede solucionar eso. Espero que cuando cogemos clases, si en tiempo, no este problema, pues es de la importancia que ustedes tengan bastante atención en el tema.